Vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia del día de hoy, titulada La Guadalupe y sus factores. Perdón, sus factores. Y gracias. En esta ocasión, además, le suma el interés en que está desde el punto de vista de una diseñadora gráfica y de un arquitecto, lo que hace que la perspectiva de esto le dé todavía un mayor significado. Entonces voy a leer primero el currículum de Laura Elvira. Sí, es licenciada en diseño gráfico, egresada de la UAM Azcapotzalco, profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Azcapotzalco y partiendo las materias de lenguaje básico, sistema de diseño, estética, percepción visual, cultura de la imagen, sistema de signos, fundamentos teóricos del diseño y mensaje visual, entre otras. Es miembro del área de análisis y prospectiva del diseño del Departamento de Investigación y Conocimiento, colaborando en diversos proyectos de investigación. Profesora durante 12 años en la Escuela de Diseño de la Universidad La Salle. Como fotógrafa ha participado en numerosas exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional y de manera individual también ha realizado exposiciones en la Ciudad de México. Ha trabajado como fotógrafo oficial en el marco del Festival Internacional de la Ciudad de México y realizado fotografías de objetos y productos para publicaciones y de catálogos. Actualmente se desempeña como colaboradora y asesora de la empresa Practic Design en el área de diseño gráfico, medios impresos y fotografía. Gracias, Laura. La arquitecta Olga Margarita Gutiérrez Trapero tiene estudios de maestría en la UAM Azcapotzalco en la línea de Historia Urbana, especialidad en Historia Urbana en el 2002 y licenciatura de Arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1981, titulándose en 1991. Ha ocupado cargos en la división de CIAD como secretaria académica, coordinadora divisional de docencia y del tronco general, entre otros. Los artículos más recientes son Transgresiones que generaron imaginarios y configuraciones alrededor de la fundación de la Colonia Guerrero, 2015, actualmente en proceso de publicación. Cuidado Guameras, trabajando, fortaleciendo estructuras de identidad en Universidad, punto de encuentro de identidades. Otra publicación es De amores y desamores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en Diálogos del diseño, procesos de evaluación. Otra publicación es Caminos que vienen y van, paisajes de ayer y hoy, Antigua Basílica de Guadalupe, en Memorias del Coloquio del Paisaje en 2011. Calzada de Guadalupe y de los misterios, nombres y rutas y caminos, fuentes de investigación, en objeto, tiempo, espacio, en la historia del diseño en el 2010. Como experiencia profesional ha trabajado en diferentes áreas y ahorita lo que viene a exponernos es una visión desde el punto de diseño gráfico y de la arquitectura sobre la Guadalupe y sus facturas. Empezamos. Ok, buenos días. Le damos la bienvenida a la maestra Laura Cerratos y yo. Agradecemos también mucho el día de ayer y la conferencia que dio el maestro Alfonso. Nos sirve mucho como antecedente a lo que vamos a decir. Entonces van a tener como que unas bases del panorama de lo que es la imprenta y lo que es el espacio en este sentido. Entonces, en sí estamos iniciando una investigación, la maestra Laura y yo. Vamos a ver sobre el inicio de esta investigación y voy a empezar con la introducción. Dentro de las investigaciones de archivo realizadas en el proyecto nombrado Manuel Gutiérrez Villegas en la Guerrero 1850-1917, se localizó un archivo inédito de dicho personaje, el cual revela los gastos erogados durante el proceso de ampliación de la entonces Colegiata de Guadalupe, Antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo Expiatorio de Cristo Rey. Creo que vamos atrasados. Sí, la que sí. A ver, la que sí. Ahora sí, ahí estamos.
Dicho documento muestra, entre otros talantes, las facturas originales de los negocios que proveían material y servicios a dicha institución religiosa durante las obras de ampliación arriba mencionadas, dejando ver el diseño gráfico de estos escritos fiscales, los cuales son raro ver en investigaciones históricas. Este hallazgo motivó un interés especial en proponer el análisis formal e histórico que proporcionará una visión interdisciplinar de la vinculación e influencia formal entre el diseño gráfico y el arquitectónico, a partir del análisis gráfico de facturas relacionadas con las obras de ampliación de la antigua Basílica de Guadalupe a finales del siglo XIX, incluyendo la imagen urbana de los negocios que las proveían. En esta presentación se mostrará el contexto histórico del caso de estudio, resaltando la importancia que tuvo la imprenta como vía para la difusión de ideas a través de la imagen. En cuanto a los antecedentes del caso de estudio, una de las consecuencias más importantes de la Guerra de Independencia en México fue la búsqueda por encontrar una identidad nacional después de la pérdida de la cuñada por más de 3 siglos con el Imperio Español. El siglo XIX, con sus conflictos internos y las amenazas externas, son el escenario de esta búsqueda. A pesar de las diferencias ideológicas entre conservadores y liberales que dieron origen a los conflictos armados de la Guerra de Reforma y al surgimiento de la intervención francesa, tenían intereses en común. El manejo de la imagen fue un medio de difusión ideológico conveniente para ambos bandos. De la misma manera, el clero había utilizado la imagen como una vía eficaz para la propagación de su fe, la evangelización y conversión de las civilizaciones originales de América. Los liberales utilizaron el recurso de equiparar escenas bíblicas con los acontecimientos históricos, para resaltar lo que ellos consideraban e identificaban con la cultura mexicana. Así, los pintores exaltaban algunos acontecimientos prehispánicos, otros el triunfo bélico de los héroes mexicanos frente a la intervención extranjera, así como diferentes escenas del paisaje y tradiciones de diversos rincones del país. Igualmente, difundieron el nacionalismo a través de medios impresos. Es más adelante, si quieres. La que sigue, ahí está. Igualmente difundieron el nacionalismo a través de medios impresos que registraban la historia del surgimiento y desarrollo de la República Mexicana, como lo refleja la publicación de México a través de los siglos. Por su parte, el clero debía crear nuevas estrategias de evangelización frente a la pérdida de poder que representaba la implementación de las leyes de reforma. La coronación de la Virgen de la Raíz de la Esperanza en Jocona, Michoacán, representaba una especie de prueba piloto. El éxito obtenido motivó la realización de un acto similar, pero de mayor relevancia para la sociedad. Debía ser un acontecimiento que representara tanto para liberales como para conservadores la cristalización de la identidad mexicana. La imagen de la Virgen de Guadalupe, estandarte del cura Hidalgo en el inicio de la Guerra de Independencia, fue el símbolo escogido para dicho propósito. La coronación de la imagen, la que sigue, por favor, ¿sí?, de Guadalupe fue el elemento de unidad de identidad de los diversos actores políticos, y si bien la imagen de la Virgen ya tenía corona, milagrosamente desapareció, lo que permitió iniciar los preparativos para iniciar los honores programados. Sin olvidar la importancia de utilizar a la imagen como medio de evangelización por medio de obras pictóricas de artistas mexicanos en donde se resaltaron los acontecimientos históricos de identidad guadalupana. Pero hacía falta un espacio digno para resaltar tanto la coronación de la imagen de la Virgen como el espacio para colocar el proyecto de la imagen nación que consideraba el clero debía pregonarse. Para eso, con tal fin se inició la remodelación y ampliación de la Colegiata de Guadalupe, ya que el templo era insuficiente para albergar a los fieles que año con año la visitaban, sobre todo considerando el acontecimiento que se realizaría. La obra inició en 1887 y terminó en 1895, año en el que fue coronada la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Esto ocurrió el 12 de octubre de 1895, es decir, hace 121 años, ayer se conmemoraron 121 años. Periodo en donde se muestra a través del diseño de las facturas parte de las transformaciones gráficas de acuerdo a los ideales del momento. Esto nos da paso a ver la influencia que tuvo la imprenta para llegar a estos propósitos. Bueno, a mí me competía hablar sobre lo que es la imprenta, que de algún modo es este acontecimiento que hoy por hoy nos reúne en este coloquio, ¿no? Evento que verdaderamente vino a revolucionar las posibilidades de las personas para comunicarse y que también hoy, además de la radio, el cine, la televisión y el internet, es considerado como uno de los medios masivos de comunicación, más concretamente manifestándose en lo que es los libros, las revistas, los periódicos, pero fue un invento, ¿sí? un evento que va a modificar contundentemente toda una serie de acontecimientos como la transición del manuscrito al impreso. Ustedes saben que el conocimiento, la información estaba en manos de autores o de agentes muy concretos, gente que se dedicaba a escribir estos textos, a copiarlos, a reproducirlos. Y que por otro lado, bueno, el que exista ya un medio para poderlos reproducir, no de manera manuscrita, pues también va a llevar a que no solamente salga de las manos o del control del poder de estas personas, sino que el conocimiento pueda accesar a muchos, a todos, ¿no? En ese momento, poco a poco esto va sucediendo y bueno, los tiempos de producción también, como estoy comentando, de manera muy importante va a generar una economía en estos tiempos, también la posibilidad de que estos manuscritos o estos escritos ya no, de estos escritos ya no se multiplique, digamos, y esto también va a impactar muy importante en que en la posibilidad de que la gente tenga esta libertad para opinar, esta libertad para decir cosas, para difundir sus ideas y por otro lado también intercambiarlas y de manera también consecuente pues esto va a impactar fuertemente sobre las personas, sobre su forma de aprender, sobre su modo de pensar y también cómo empieza a construir y a concebir el mundo. Desde la invención de la imprenta, bueno, se van a generar estos talleres que no solamente… yo quiero comentar que me encantó la exposición del maestro Alfonso García porque creo que, como dice la arquitecta, nos abre mucho el panorama y nos permite un poco como entendernos más en términos de todo este entorno. Aparecen nuevos oficios hasta antes desconocidos, como el cajista, aquella persona que también se dedicaba a la fundición de los tipos, aquellas personas operadores que se encargaban de la distribución o del el acomodo del papel, los prensistas, y de manera particular aparece un actor que es el tipógrafo o el maestro impresor, que también comentaba el maestro García, que en un momento dado se hacía difícil diferenciarlos, ¿no? Pero bueno, esta persona ya estando en el entorno, bueno, muchos eventos y muchos avances se van a ir acompañando este maravilloso fenómeno a lo largo de siglos. Ya estamos en el siglo XIX, que es este espacio de la historia que nos compete a nosotros particularmente por la investigación que estamos realizando. Y bueno, ya para el siglo XIX es un verdadero éxito gracias a todas estas novedades técnicas que, como ya he mencionado, entre otras cosas van a conceder que estas formas de producción pues sean mucho mejores en muchos aspectos. Por otro lado, el tipógrafo, el impresor, adquiere ya también una cierta relevancia
porque va a ser un agente que va a estar en contacto directo, que va a establecer una relación mucho más directa con los escritores, con aquella gente que necesita expresar, que necesita publicar, con los editores, y entre estos y la clientela yo lo asumo un poquito como una especie de diseñador hoy en día, en el que es como este vocero que permite, es un punto de encuentro entre aquellos que quieren decir algo, que necesitan comunicar, que necesitan expresar, y aquellos a quien van dirigidos. Entonces, este maestro impresor tendría que encargarse de coordinar no solamente el trabajo mecánico que era realizado por los operadores, sí, vuelvo a repetir, todos estos actores que trabajan en los talleres de impresión, sino también de manera importante con el intelectual. Una persona que se encargaba de recibir, una persona que examinaba, que coordinaba estas ideas y que si se le permitía podía incluso corregir los escritos, ¿no? Gente que trataba con escritores, con académicos, investigadores y con grabadores, y además por otro lado quien debía procurar una relación pues aceptable, una buena relación entre la Iglesia y el Estado, que quien en su momento y como por muchos años controlaban esta información y eran los encargados de conceder licencias y permisos. Entonces, también como ha comentado el diseñador, el maestro, perdón, Alfonso García, hablaba de que hasta hoy en día esta actividad va a ser esencialmente familiar, y el tipógrafo, el impresor, guardaba celosamente sus conocimientos para ser transmitidos a las futuras generaciones de sus descendientes, ¿sí? Porque por otro lado no existía en ese momento una escuela donde se enseñara, digamos, este oficio. Entonces todas las personas que trabajan en esto pues se forman en estos mismos talleres que generalmente estaban ubicados en la propia casa del impresor. Entonces, en cuanto a la maquinaria, generalmente se va a importar de Estados Unidos, concretamente de ciudades como Nueva Orleans o Nueva York, el papel de países centroamericanos como Cuba, Belice y del mismo Nueva Orleans, y la tinta generalmente se va a producir en los talleres o se adquiere de diferentes lugares. Y otro dato curioso es que en estas imprentas, que eran además, como ya mencionaba, las casas de los impresores, también se genera la venta de artículos, de todo tipo de artículos generados justamente en estos espacios, como libros, revistas, estampas, calendarios y periódicos, todos estos medios de difusión que se empiezan a poner de moda y que se hace necesario para que se acerquen a las personas con alguna intención, y también incluso con artículos de primera necesidad. Entonces, bueno, ya comentaba, me parece importante también mencionar que dentro de estos avances tecnológicos ya nos hablaba el maestro García de esta actividad que era formar carácter por carácter, armar una línea tipográfica era verdaderamente un trabajo difícil, y para 1886 aparece lo que sería una aportación importante desde mi punto de vista, que es el linotipo, donde ya las letras adquieren la posibilidad de verse propulsadas, ¿no? De alcanzar un público mucho más diverso, mucho más numeroso, que va a darse a la tarea de demandar nuevos temas, otro tipo de géneros. Se pueden también de pronto realizar otros formatos, y podemos hablar que aquí ya se da un origen a una nueva cultura de lo escrito. El libro, también sabemos que estaba destinado a las élites, tenía acceso simplemente a personas que podían pagar por ellos, incluso gente que tenía el beneficio el privilegio de leer. Y bueno, con estos adelantos y con este poder de la gente que tiene para poder alcanzar el conocimiento y las informaciones y toda aquella cosa que le interesa, pues entonces el libro empieza a tener que competir con publicaciones mucho más modestas, que justamente van a estar dirigidas a este amplio público
que dentro de, bueno, si lo podemos llamar de alguna manera, no tan culto, muchas veces hasta analfabeta, pero que estaba sumamente ávido e interesado en conocer las cosas mucho y particularmente a través de las imágenes. Es por ello que también nos interesa, y sobre todo por ser un elemento tan importante que participa no solamente con el texto, sino con el texto va a ser la imagen, ¿no? Un elemento, un agente importantísimo en las facturas, que es justamente el tema que nos compete. Entonces, bueno, ya hablamos de los avances en materia de impresión, y de la misma manera estos avances en materia o en la posibilidad de generar imágenes va a generar una verdadera explosión de ellas, y este periodo verdaderamente va a superar por mucho periodos anteriores. Estos son ejemplos. Las técnicas más utilizadas en este momento son el grabado en madera, o la testa contra fibra, que es ideado por Thomas Bewick en 1780, y por otro lado la litografía en 1796. Estas son imágenes representativas, que cabe mencionar que no era tanto el aporte o la naturaleza o la belleza, digamos, que permitía, o el nivel de delicadeza que permitía cada técnica, sino además por convenir también en otros aspectos, como la posibilidad de combinarlos con texto, o también la posibilidad de reutilizar, en el caso de la litografía, la piedra con la que se imprimía. También es importante mencionar que los primeros talleres que van a ser instalados en la Ciudad de México fueron franceses. No los leo porque no hablo francés y no quiero hacer el ridículo. Pero bueno, estas imágenes, por tanto, también van a ser tomadas, se van a tomar prestadas de publicaciones extranjeras, igual francesas, inglesas, españolas, además de que estas primeras generaciones de litógrafos mexicanos van a ser formados en estos talleres. Es importante recordar que hay una presencia muy particular de este país en ese momento de la historia, bajo muchos digamos, de pronto estando como visitantes, de pronto estando como invasores, o sea, y de pronto y muy cercanamente por la invitación todo esto que hace Porfirio Díaz posteriormente, cuando trae a esta cultura, ¿no?, que se hace muy, muy presente durante esta época de la historia mexicana. Y entonces, bueno, los artistas generalmente van a copiar o van a modificar muy simplemente las ilustraciones, pero a medida que la literatura, que los contenidos de los textos hacen evidente que hablan de lo mexicano, de lo cotidiano, de lo que sucede en nuestro país, pues entonces poco a poco deciden o tienen esta necesidad de irse apartando de estos modelos extranjeros para representar lo nacional. Estas ya son imágenes que hablan, de la época. Es una imagen de Casimiro Castro, que justamente se llama Vida Cotidiana, y que refiere muy, muy bien lo que sucedía entonces en nuestro país. Entonces, verdaderamente pensemos que la imagen revolucionó igualmente, concedió a las personas la posibilidad de llegar a lugares que nunca antes vistos. Todo lo que antes tenían que imaginar, ahora podía ser contemplado en imágenes, ¿no? Personajes, lugares, cosas jamás vistas, de lugares remotos. Incluso, recordemos también, lo acabo de mencionar hace un momento, que la gente ni siquiera tenía necesidad de leer y escribir, sino que podía recibir toda esta información a través de la gráfica de las imágenes. Y también en esta necesidad que tienen aquellas personas que tienen los grupos de poder, digamos, también se enfrentan a la necesidad de fomentar la imagen de un México que surge a la modernidad, de una nación civilizada y progresista. Entonces, la imagen se va a orientar
particularmente en este momento de la historia, buscar la identidad, a trabajar en su construcción, y no solamente con asuntos relacionados con la economía o con la política, sino también simplemente hablar de lo cotidiano, ¿no? De lo que era la historia mexicana y sus costumbres. Entonces, también es importante mencionar, bueno, estos talleres franceses van a cobijar, van a recibir, son los lugares donde se van a formar las primeras generaciones también, ya no de tipógrafos, sino de ilustradores mexicanos como Joaquín Heredia, Plácido Blanco, Ezequiel Iriarte, Casimiro Castro, de quien hemos estado viendo imágenes. Y estos artistas que en un momento dado se aventuran a abrir sus propios talleres, y que además también en ese momento de la historia se empieza a diferenciar otros modos de producción, en el sentido de que aparecen, así como había oficios diferentes en la actividad de la imprenta o de imprimir, bueno, pues ahora podemos hablar de artífices, de artistas especializados que se van a diferenciar como ilustradores o como dibujantes, grabadores o litógrafos. Bueno, estas imágenes, como he estado comentando, van a satisfacer esta necesidad que tienen las personas de representar hechos, de ilustrar las temáticas, de acompañar a los textos, de emocionar a los lectores, o el simple hecho de llamar su atención, ¿no? De que se vean atrapados por algo que esa imagen les representa o les significa. Y por supuesto también darse la imagen como un complemento importantísimo en proporcionar información que tal vez no se ve incluida en el texto. Y quiero mencionar también como un dato importante que el primer taller mexicano va a ser de Hipólito Salazar. Esto sucede en 1840. Este autor ya es formado, ha sido formado en la Academia de San Carlos, pero la verdadera, o sea, su maestría, digamos, la va a adquirir desde trabajando en los talleres franceses, ¿sí? Entonces, bueno, no hay más que ver la belleza de esta imagen. Y bueno, para 1851 también ya podemos considerar que la litografía adquiere tal relevancia que el gobierno, digamos, o las instituciones advierten la pertinencia o la importancia de que los impresores, de que los artistas se puedan instruir ya en centros educativos gubernamentales. Esto, por supuesto, que va a impulsar la expansión de talleres litográficos nacionales, para poder satisfacer todo lo que es esta demanda de cada vez mucho más evidente de libros, revistas, programas, manuales, calendarios, invitaciones, esquelas, por supuesto, de las facturas, que es el tema que nos compete a nosotros, en el que estamos investigando, y de todo aquello impreso que requiriera de una imagen. Ustedes saben también, bueno, en ese momento de la historia en que nacen nuevas actividades, oficios, profesiones, artículos, productos, se evidencia también esta necesidad en el plano comercial de que puedan utilizarse la imagen. Los textos por sí deberían de ser, si ustedes observan las imágenes, requieren de mucho texto porque eran cosas hasta entonces desconocidas, pero la imagen como que tiene este papel de acabar de aclarar pues lo que era necesario entender, ¿no? O referir. Entonces, no solamente esto, sino que también conceden el reconocimiento de las cosas y su memorización, ¿no? Entonces, hablamos ya concretamente de una especie de publicidad de empresas, servicios y productos. Y en el caso particular de las facturas, si ustedes observan, este es un ejemplo de las facturas propiamente, una de las facturas que se ven relacionadas con este proyecto de remodelación de la basílica. Pues el motivo de analizar o de trabajar en esta investigación es observar la imagen, la presencia de la imagen, esta imagen que además no evoca, sino representa o es un referente sumamente especial de estos lugares donde se adquirían los materiales para la remodelación. Esta, sin más, es la fachada de la ferretería y mercería, y bueno, la arquitecta continuará con... Muchas gracias. Bueno, como hemos visto, la imagen es muy importante en el siglo XIX, y me voy a regresar a los que dicen Sí, gracias. Sí que yo lo hago ya para que...
Sigo el ritmo. Okay. Entonces, la imagen en siglo XIX, por lo mismo que ya comentaba la maestra Laura hace rato, era el mejor medio para buscar que la gente conociera que era su país, que era lo que comprendía su cultura y empezar a generar esos ideales de nación, ¿no? Aparte también para promocionar productos, etcétera. A nosotros también nos está sirviendo porque no solo es la cuestión de la imagen, cómo se utilizaba y cómo se va transformando en el periodo de las obras de ampliación. Queremos ver las transformaciones gráficas que se tienen de este aspecto, pero también la ubicación especial de estos negocios. Entonces, ubicarlos en el espacio es importante para nosotros, para tener una idea de dónde estaban estos lugares que proveían a la Basílica de Guadalupe para las obras de ampliación, y si podemos en un momento dado también de los impresores que daban servicio, que bueno, sería un trabajo todavía más minucioso. Pero otro elemento que también tiene que ver con la imagen y con esta construcción de la idea de la nación es el timbre, que entre sus aspectos generales que data del siglo XIX, era una etiqueta adhesiva utilizada para recoger impuestos o cortes en documentos, tabaco, bebidas alcohólicas, fármacos, etcétera. Y el actual es el timbre fiscal digital, que se sigue retomando por lo valioso que fue el timbre fiscal desde el siglo XIX. Se implementó en el siglo XIX y siguió funcionando hasta el XX, y por la importancia legal que tiene y su uso se sigue utilizando. Obviamente ya no es igual, pero ese imaginario que existe, esa trascendencia que tuvo el timbre fiscal sigue hasta nuestros días. Estos son algunos ejemplos de timbres, de los primeros timbres que existieron en el periodo del siglo XIX en México para los timbres fiscales. Bueno, entonces voy a leer esto. Tras la independencia de México, una gran problemática que se presentó en materia de pago de impuestos, por lo que los gobiernos subsecuentes debieron implementar diferentes estrategias para atender las necesidades que enfrentaba la nación, ponderando aquellos que les permitiera salvaguardar su permanencia. Este aspecto originó numerosos conflictos internos y externos, además de inestabilidad económica, política y social. O sea, todo conlleva, la independencia es la raíz de muchas circunstancias del porqué nuestro hoy, ¿no? Y del siglo XIX. Ante esto, el presidente Juárez consideró una remoción en el uso del papel sellado, sistema utilizado desde época virreinal, proponiendo la ley del timbre que, entre otras cosas, establecía el uso de un sello pequeño en forma de estampilla que pudiera adherirse en cualquier documento sin requerir un papel especial como recurso para favorecer el erario. Lo que se muestra en las imágenes son los sellos que se utilizaban antes, era el papel sellado, que era lo que se utilizaba, pero tuvo muchas complicaciones con todos los movimientos que hubo después de la independencia de México. Entonces, en sí, no fue idea del presidente Juárez, desde antes empezó a plantear, pero él fue el que empezó ya a consolidar la ley. Esta ley debió posponerse debido a la carencia de maquinaria necesaria para expedir los primeros tiros de estampillas, además de la muerte del presidente Juárez el 18 de julio de 1872. La ley de timbre empezó a regir el 1 de enero de 1875. O sea, fueron muchos años de estar intentando implementarla, pero la situación económica no la permitía. Aunque el uso del timbre era algo común en otros países, para México era un nuevo medio de control fiscal, por lo que debió buscarse asesoría en Estados Unidos, país donde se realizó la primera impresión y a donde posteriormente fue enviado un grupo de especialistas mexicanos para formarse en los menesteres relativos a la impresión de timbres y al procedimiento de grabado en relieve con la maquinaria adquirida en la misma nación. En estas dos imágenes, esta primera es la que se hizo en Estados Unidos y esta fue la primera que se hizo en México. Son imágenes de Hidalgo, es también la imagen de los héroes de la independencia y héroes de diferentes batallas de México. Vamos a ver a lo largo de ese tiempo, ya después va cambiando, pero era importante implementar la imagen de lo que era la nación, también en estas cuestiones fiscales. Y bueno, también pues queremos
ubicarnos en el espacio, ¿no? El timbre, las imprentas no son posibles si no se ubican en un espacio. Entonces también en eso hubo muchas transformaciones, muchos movimiento al respecto. Los espacios donde se realizaron los primeros trabajos de impresión fueron los locales ocupados por la Contaduría Mayor de Hacienda en el edificio del Exarzobispado, hoy Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, aquí enfrente, ¿no? Ante la insuficiencia de espacio y seguridad, fueron trasladados a la antigua garita de San Cosme, localizada en el cruce de las actuales avenidas Ribera de San Cosme y Circuito Interior Mechoro Campo, local que resultó inapropiado para las actividades de impresión, además de su inconveniente lejanía respecto a la Ciudad de México, hoy centro de la Ciudad de México. Quizá para nosotros está muy cercana, pero para ellos en ese tiempo ya era muy afuera de la Ciudad de México, ¿no? Posteriormente, en abril de 1878, los talleres fueron instalados en Palacio Nacional, particularmente en el local que ocupaba la Secretaría de Fomento, que en 1881 requirió de una ampliación que permitiera integrar el primer taller de tipografía. Fue hasta 1952 que se diseñaron las instalaciones especiales para que el diseño, producción e impresión de timbres, entre otros documentos fiscales, se ubicara en la calzada Legaria 662. Esa es imagen de la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, que está aquí en Palacio Nacional. Ahí estuvo muchos años las impresoras, todo donde se hacían los timbres, y bueno, y muchos espacios de aquí de Palacio tenía que ir creciendo y se fueron adaptando para eso. Y fue hasta este año de 1952 que ya se construyó y se diseñó un espacio especial para esto. Entonces, bueno, estamos en el espacio donde han surgido muchos de estos acontecimientos. Estamos en el recinto de uno de los que promulgó también la cuestión del timbre y la imagen de esos ideales de nación. Y bueno, aquí están algunas imágenes de estos timbres, de lo que queremos estar analizándolas. Obviamente un timbre fiscal es de mucho detalle, de mucha, tiene que ser para que no se falsifique, tiene que tener un diseño muy especial. Sí, en cuanto a forma, sencillo, o sea, son pocos elementos, pero todo lo que viene alrededor de su decoración y su armamento es muy delicado. Y bueno, eso lo que pensamos es que después también con la arquitectura, el ornamento, en ese tiempo fue muy importante y fue como antecesor también de estilos arquitectónicos como el Art Nouveau, ¿no? Pero bueno, estamos apenas en esa construcción y bueno, esas son imágenes y ubicar estos negocios pues, nos va a dar una idea que quizá nos ha dado mucho de dónde estaban ubicados estos que servían en la cuestión de la construcción de la ciudad, ¿no? Que fue un momento también de mucho auge constructiva y de precisamente plasmar esas imágenes gráficas de lo que se pensaba era lo que los representaba como mexicanos, ¿no? Que, como decíamos, quizá al principio era mucha copia sobre todo de lo francés, pero también de lo europeo, de otros países, pero después fue adquiriendo una identidad nacional. Y bueno, gracias por su atención.